Usted le va a preguntar por qué yo tengo un tenedor en la mano y entonces usted les va a decir esto que yo le voy a decir ahora, dice ella. Que como yo ya estoy mayor y ya estoy viejita, cuando vamos a la iglesia y hay almuerzo, los jóvenes me traen a mí el plato lleno de comida. Y cuando vuelven a buscar el plato, cuando yo termine de comer, si ellos me dicen, guárdese su tenedor, oh, dice ella, yo sé que un buen postre está por venir. Y yo muero con un tenedor en la mano porque sé que lo mejor es... Y me gustó mucho esa historia y la conté muchas veces. Tanto es así que hay retiros de mujeres que se han hecho unos pins con tenedores para que todo el mundo les pregunte por qué tienen un tenedor y les puedan contar la historia. Sí, yo le había contado muchas veces y mi mamá había escuchado eso. Pero un día, hace 10 años, cuando yo estaba haciendo un campestre en Idaho, recibí una llamada telefónica justo antes de predicar y era mi mamá, que había estado sufriendo de cáncer por 7 años. Y me dijo, estoy en camino al hospital y no puedo respirar bien, se ve que me falta el oxígeno. Me parece que es la última vez, pero no te preocupes porque tengo un tenedor en la mano. Así que se hizo muy personal para mí esa historia. Llegué a verla, pude volver y la vi, estuve con ella, estaba al lado de su cama cuando murió en realidad. Pero me pregunto, ¿cómo se hace para vivir o morir con un tenedor en la mano, con la certeza de que lo mejor está por venir? Amén. Digamos eso, vamos a hacerlo juntos. 1, 2, 3. Lo mejor está por venir. Una vez más. Lo mejor está por venir. Esa es la verdad. Nosotros sabemos cómo termina esta historia. ¿Cómo termina? Jesús gana. Y nosotros estamos con Él, así que no tenemos que tener miedo del futuro. Pero tampoco tenemos que tener miedo del presente. Y el tema que vamos a ver esta mañana se llama Eligiendo su presencia sobre mi temor. Y antes de comenzar, nuevamente vamos a estudiar la Biblia profundamente. Es una historia muy conocida, pero hoy la van a ver en una nueva luz. Así que antes de comenzar, tomen sus Biblias, tomen sus papeles, lo que van a usar para escribir. Mientras tanto, yo voy a poner todas estas cositas aquí en las sillas que vamos a usar hoy, para que se acuerden del tema. Por unos minutos, cuando terminemos, pueden sacarle la foto a la cruz y van a tener todos los temas, porque tenemos el cántaro de la mujer samaritana, la corona del seminario de la mañana, la manzana del sermón de ayer a la mañana, la ovejita de ayer a la tarde, y el de ahora es el manto rojo, que ya tiene un manto rojo, pero yo voy a agregar el mío porque lo voy a usar aquí. Así que acá tienen todos los temas, los 5 temas que hicimos. Están todos en la clase. Antes de comenzar el tema principal, la historia principal, porque hemos visto muchas historias de personas que con la fe llegaron a creer en la gracia de Dios. Y vimos David, vimos a la mujer samaritana, vimos al ladrón en la cruz, vimos Pedro, Tomás. Hoy vamos a ver una de las historias más conocidas de la Biblia, pero antes de eso quiero estar segura que hemos entendido el hecho de que somos salvos solamente por lo que hizo Cristo. Así que les voy a pedir que vayan al libro de Efesios por un momento. Esta no es la historia principal que vamos a hacer esta mañana, pero es el marco que yo le voy a dar al tema de esta mañana para que no nos confundamos con este tema. Efesios capítulo 2, los versículos 8 al 10 es lo que vamos a leer ahora para darle un marco teológico a nuestra charla, para estar seguros que entendemos
que lo que Dios va a hacer a través de nosotros no es lo que gana nuestra salvación. Lo que gana nuestra salvación fue lo que Cristo hizo por nosotros. Así que quiero estar segura que entendemos esto. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice así: porque por gracia, sé que la mayoría de las Biblias de ustedes dicen por gracia sois salvos, pero el griego original está en pasado. Dice así: porque por gracia fuisteis salvos. Ya pasó, es algo que ya pasó hace 2000 años. Así que es importante que sepan que el verbo en griego del original está en pasado. Por gracia ya fuisteis salvos. ¿Ok? ¿Vamos con eso? ¿Y cómo aceptamos esa gracia? Dice, por medio de la fe. Y aún esto no es de vosotros, es un don de Dios. O sea que por gracia fuisteis salvos y aceptamos eso por medio de la fe. Y aún la fe para aceptar la gracia no es de nosotros, es un don de Dios. Amén. Así que todo es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, la gracia por la que nos salvó es un don de Dios, y la fe para aceptar esa gracia también es un don de Dios. ¿Estamos claros en eso? No hay una hebra de nuestra propia esfuerzo en ninguna de esas cosas. Es todo regalo. Dios nos salvó por su gracia, vivió una vida perfecta en nuestro lugar, entregó esa vida perfecta en la cruz por nuestros pecados, resucitó, que hoy es el día que celebramos la resurrección de Jesús. Amén. Tenemos un Salvador que está vivo. Amén. Y que está presente. Amén. Y que pronto viene a buscarnos. Amén. Entonces, todo eso es un don, es un regalo, es por gracia. Nosotros no lo hemos ganado. Ahora, Pablo clarifica esto para estar seguro que todos lo entendimos en el versículo 9. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No crea usted que cualquier obra que usted haga que sea buena va a agregar méritos a su salvación, porque no va a agregar. Entonces, después que clarifica eso, Pablo dice, ahora que entendieron esto, quiero decirles que Dios tiene cosas hermosas para que ustedes hagan en su vida. Amén. Pero no para ganarse la salvación, sino porque ya la tienen. Amén. Y que puedan vivir su vida con propósito. Amén. Con un propósito que glorifique a Dios y que les dé felicidad a ustedes mismas. Entonces, vamos a leer 8, 9 y entonces el 10. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y ahí viene la segunda parte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces dice Pablo, miren, Dios tiene un propósito para la vida de ustedes. Ustedes nacieron en este mundo con un propósito. Y ese propósito Dios lo preparó de antemano. A mí me encanta pensar a Dios en esta posición diciendo que van a hacer esta nena en Argentina a padres misioneros, y yo quiero preparar cosas para que ella haga en su vida. Así que le voy a dar esta personalidad, le voy a dar tal cosa, tal otra, y bueno, a ver si ella llega a creer que salva en mí solo por la gracia. Entonces quiero darle todas estas cosas para que ella después pueda hacer un propósito para mí. Me encanta que él pensó de antemano. Antes que usted naciera, Dios dice, María, Yesenia, van a hacer tal cosa, así que les voy a dar esta personalidad, la voy a poner en este país, después van a ir al otro país, después van... Todo eso lo pensó de antemano. Y a mí me encanta pensar en eso.
Ahora, la confusión que ha habido por mucho tiempo en muchas iglesias es que lo que nosotros hacemos para Dios, que va a estar graficado con estas partes hoy, agrega nuestra salvación. Y esa ha sido la confusión. Nada que el Espíritu Santo haga en mí y a través mío va a agregar méritos para ser salvo. Todos los méritos necesarios para ser salvos están aquí. Ahora, una vez que usted cree en eso, se libera de todas esas bolsas de basura, de todos los miedos, de todas las cosas, y Dios dice, la lista para hacer el propósito que yo tengo para su vida. Y hoy vamos a estudiar cómo Dios guía nuestro propósito, nuestra vida, para que hagamos aquellas cosas que le había pensado de antemano. Muchas personas se levantaron ayer cuando yo dije, ¿usted quiere aceptar a Jesús? Hoy, algunas por primera vez lo hicieron. Y quiero animarle a usted que siga en esa decisión, que estudie con la persona que vino, tome estudios bíblicos, aún los que yo escribí, se los puedo mandar si ustedes me escriben por el website. Estudie, bautícese, acepte a Jesús como Salvador. Pero una vez que usted vive con esa certeza de que tiene a Dios con usted y que va a vivir por la eternidad con Él, entonces usted puede hacer un propósito en esta vida que la llene de felicidad, de alegría, de ese deseo de decir, oh, mi vida vale para algo. Entonces hoy vamos a estudiar cómo Dios guió la vida de José. La vida de José es una de las historias más conocidas en la Biblia, pero hoy la vamos a ver con una nueva luz, porque fue escrita de una forma muy especial. Saben que hay 3 mantos en la vida de José, no solo uno. El más conocido es de muchos colores y Hollywood ha hecho dibujitos animados, películas, etcétera, con este manto, pero en realidad hay 3 mantos en la vida de José y cada uno simboliza una etapa en la vida, una etapa que todos vamos a pasar. Y hoy yo sé que esto se va a hacer muy personal para todos ustedes, también es para mí, porque nos vamos a dar cuenta, oh, por eso pasó esto, por eso pasó lo otro. 3 mantos. Pero la historia de José tiene 2 tramas. Los mantos que él va pasando en camino a su propósito y también los sueños que Dios manda. Y hay 2 sueños en cada etapa de la vida de José. Así que vamos a estudiar 3 etapas de la vida de José y en cada una de esas etapas va a haber un manto y 2 sueños que Dios manda. Un manto y 2 sueños, un manto y 2 sueños. Usted va a pasar por esto. Y en la vida pasamos por esto 3 o 4 veces en la vida. Así que sé que esto va a ser un tema muy personal y quiero hacer una oración antes de comenzar. Querido Padre, primero de todo, gracias por haber mandado un Salvador y hoy celebramos la resurrección de Jesús. Amén. Te agradecemos porque no adoramos a un Dios que está muerto, sino a uno que está vivo. Amén. Y que está presente con nosotros. Amén. Y te agradezco por esa realidad que nos anima, que nos saca el temor y que nos motiva a vivir vidas de propósito. Amén. Al abrir tu palabra una vez más, pedimos tu espíritu y entendimiento y que nos hables no solo a la mente, sino también al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted acepta a Jesús como Salvador, usted tiene 3 garantías que vienen junto con su salvación. Así que cuando usted acepta a Jesús como Salvador, usted tiene la garantía de la vida eterna. Pero aparte de eso, tiene 3 garantías. Su presencia con usted todo el tiempo, su provisión para usted y su propósito para su vida.
Son 3P. Vamos a decirlas. Su presencia, su provisión y su propósito para su vida. Una vez más, presencia, provisión y propósito. Una vez más, presencia, provisión y propósito. Cuando usted acepta a Jesús como Salvador, en ese momento tiene la vida eterna, pero aparte de eso, aquí y ahora tiene esas 3 garantías. La presencia de Dios, la provisión de Dios y el propósito de Dios para su vida. Entonces, usted vive con esas seguridades, aquí y ahora, aparte de la seguridad de la vida eterna. Yo muchas veces probé a Dios en esto. Recuerdo algunas veces en las que yo tenía que ir a hacer un retiro o predicar en un lugar como este, y a veces mucho más grandes que estos, y había pasado algo con la persona que cuidaba a mi esposo, que no había podido venir o algo, y mi esposo no podía estar sin un cuidador. Y me acuerdo una vez que yo tenía un evento inmenso, y pasaban 2 semanas y la persona que venía no pudo venir. Y yo le dije a Dios, mira, yo a mi esposo no lo puedo dejar solo, él no podía dar un paso sin caerse. Así que tú vas a proveer para mí si quieres que yo vaya a predicar allá. Y fue el momento más desesperado que tuve en los 8 años en relación al cuidado de mi esposo. Tanto fue así que puse un aviso en Facebook, que yo jamás había puesto un aviso en Facebook. Es decir, si alguien puede venir a ayudarme con mi esposo, y aparte de tener que dejar a esa persona sola, ¿no? con él. Y así fue como vino una persona que después estuvo mucho tiempo conmigo, ayudándome con mi esposo. Siempre tuvimos dos personas que ayudaban. Y la verdad es que Dios provee para usted. Provee cosas físicas, emocionales, mentales. Él provee lo que usted necesita. Mire, yo conozco algunas de sus historias. Y el hecho de que usted ha sobrevivido ciertas cosas y que todavía está aquí, a mí me dice que Dios proveyó para usted fuerza, recursos, fuerza mental para no volverse loco. Hay cosas que uno pasa que son terribles, y aquí estamos. ¿Y por qué estamos? Porque Dios estuvo con nosotros. Si no, no hubiéramos podido sobrevivir ciertas cosas. Entonces, recuerde que cuando usted lo acepta como Salvador, tiene esas 3 garantías: su presencia, su provisión y su propósito para su vida. Entonces, vamos a comenzar con esta biografía. La biografía de José es la biografía más detallada que tenemos en el Pentateuco, y va del Génesis 37 al Génesis 50. Es una biografía muy larga, es la más detallada y más larga que tenemos en los 5 primeros libros de la Biblia, y es el puente entre los patriarcas como Isaac, Jacob, Abraham, y el resto de la Biblia, el Éxodo y el resto. Entre medio está la historia de José. Así que, nuevamente, tiene 2 tramas: los mantos y los sueños. Y vamos a empezar con el primer manto en Génesis 37. Génesis 37 es una familia completamente disfuncional. Jacob, que ama más a uno de sus hijos que al resto. Y entonces empieza así, en el versículo 3, Génesis 37, 3. Amaba Israel, que es Jacob, que se le cambió el nombre a Israel, amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Miren, le voy a decir un secreto. Si usted va a esperar hasta que su familia no sea disfuncional para hacer el propósito que Dios tiene para su vida, va a esperar toda la vida. Porque nuestras familias son todas, de una forma u otra, disfuncionales. O sea que todas las familias de la Biblia, inclusive la familia de Jesús, fue disfuncional. Porque trataron de decirle que no haga su llamado, que haga lo que los fariseos querían. Y mire, los seres humanos somos disfuncionales. Y si Dios quería seres perfectos que compartan el Evangelio, le hubiera pedido a los ángeles que den el Evangelio. Pero nos pidió a nosotros
por nuestra propia necesidad de un Salvador. Así que usted no espere decir, ok, cuando mis hijos estén todos bien, ahí voy a empezar a predicar. Cuando mi esposo, ahí recién voy a hacer. No espere. Porque es el hecho que usted tiene necesidad de Salvador lo que a usted le califica para hablar del Salvador. Así que aquí tenemos una familia disfuncional. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. A esta etapa de la vida la vamos a llamar la túnica del llamado, porque en el medio de esa disfuncionalidad le llegan dos sueños a José. Y usted tiene un llamado en su vida. No hay un humano que ha nacido en este mundo que Dios no le ha dado un llamado. Por más que esté rodeado de disfuncionalidades. Y viendo a sus hermanos, versículo 4, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Fíjense, no solamente el padre lo amaba más, sino que los hermanos no lo querían y no podían hablarle pacíficamente. Así que si alguna vez usted tuvo una familia que se pasa discutiendo, esa era la familia de José. Y ahí, en el medio de eso, versículo 5, soñó José un sueño. En realidad soñó dos sueños y nos va a decir los dos sueños. Y lo contó a sus hermanos y le llegaron a aborrecer aún más todavía. Y este era el sueño. Y les dijo, estoy en el versículo 6 de Génesis 37, oíd ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ahora, en esta etapa, él no tiene todavía el don de interpretar sueños, así que él no sabe lo que quiere decir el sueño. En esta etapa que usted ha sido llamada para algo, usted no entiende todavía cuál es su llamado. Pero otras personas le dicen a usted. Y los hermanos le interpretan el sueño a José. Le respondieron sus hermanos, versículo 8, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. Tuvo un segundo sueño parecido y aún el papá lo retó. Le dijo que vamos a venir todos a mostrarnos frente a ti. En esta etapa del llamado, otras personas le van a decir a usted cosas como, cuando tú predicas, la Biblia se hace como viva en mí y la entiendo mejor. Y uno dice, no sé por qué pasa eso. O cuando tú cantas, me llega al corazón la música. O las galletitas que tú haces, la verdad que son tan saludables que me dan ganas de ir a correr una maratón. O, por ejemplo, cuando tú me escuchas, creo que tienes el don de escuchar, porque la verdad que cuando yo te hablo y te cuento, me siento mejor y me animas. Entonces uno empieza a recibir esa clase de feedback, como dicen en inglés, y uno dice, ¿será que Dios me ha llamado en esta área? Y quiero decirle una cosa más. Regularmente Dios le va a llamar a usted en un área en la que usted tuvo algún problema o sufrió algo y ahora le da ganas de ayudar a otros en el área que usted pasó. Amén. Hay muchas personas que han empezado ministerios hermosos, que por ejemplo perdieron un hijo, perdieron un ser querido y ahora tienen un ministerio. Me acuerdo de una señora que tiene un ministerio que le llaman el ministerio del té. Cuando alguien pierde un ser querido, van las hermanas de la iglesia con unas canastas, con una vajilla hermosa para tomar el té, hacen ellas mismas pasteles, cosas hermosas, dulces, pero hechas así, y hacen un té fino, como esos que usted toma en los hoteles que salen $100 el té, y llevan todo eso a la casa de la persona que perdió el ser querido, se sientan a tomar el té, traen alguna promesa, alguna cosa, y eso es todo. Es un ministerio que está dando, pero tanto, cuando la persona está en tanto dolor que no se puede ni hablar, simplemente van y hacen eso. Hay muchas cosas. ¿Usted fue alcohólica?
puede ayudar a tantas personas que quieren salir ahora del alcoholismo. Así que yo quiero decirle que el hecho de que usted todavía no empezó a hacer las cosas, no quiere decir que usted no tiene un llamado, porque todos tenemos un llamado. Y entonces, un día, el papá lo mandó a José a Siquem a llevarle algo a los hermanos que estaban con el ganado. Cuando llegó a Siquem, José, que dice el versículo 12, supo que se habían corrido a otra ciudad que estaba cerquita, llamada Dotán, a una villa que se llamaba Dotán. Ahí ellos le sacan la túnica de colores. Vamos a leerlo. Yo empecé el viernes de noche con la mujer samaritana y les dije a ustedes que algo increíble de esta historia de José es el hecho de que el lugar donde lo vendieron se le va a dar a él, a fin del Génesis, como heredad. El lugar donde estaba la cisterna, donde lo metieron y después lo vendieron como esclavo, esa área llegó a ser de José al final de Génesis, cuando repartió la tierra a Jacob, a todas las tribus. Esa le tocó a José y por eso el pozo de la mujer samaritana dice, este es el pozo de Jacob que le dio a su hijo José, en Juan 4. Y entonces, este es el plan que hacen, versículo 20. Lo ven venir en Dotán y versículo 20 dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, veremos qué será de sus sueños. Pero uno de sus hermanos dijo, no lo matemos, metámoslo en el pozo. Y él quería sacarlo después. Pero en un momento que se fue, vino la caravana y los hermanos dijeron, bueno, por lo menos que nos den dinero por este chico, y lo vendieron. Versículo 31. Es muy importante y le voy a pedir que lo subrayes por algo que vamos a decir más tarde. Estamos en Génesis 37, 31. Tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Esa es la frase que quiero que señalen. Tiñeron la túnica en sangre. Y aquí vienen los hijos de Jacob y lo engañan al padre. Ustedes saben que Jacob, el nombre quería decir engañador. Y ahora los hijos lo engañan al engañador. Porque la moneda que usted usa en su casa con sus hijos van a usar con usted. Él engañaba, sus hijos le engañaban. Usted miente, sus hijos van a mentir. Usted grita, sus hijos van a gritar. Acuérdese que usted decide cuál es la moneda que se usa en su casa. Y la que usted use, esa van a usar sus hijos. Esta es una etapa de nuestra vida que es un poco confusa. Sabemos que somos llamados por Dios, sabemos que hemos sido salvos, no sabemos exactamente qué es lo que Dios preparó para que vivamos una vida de propósito, pero sabemos que tenemos un llamado. Otras personas nos empiezan a decir, mire, usted es bueno en esto, usted es bueno en esto. Ahora, hay un versículo al final del capítulo 37 que a mí me da mucho ánimo en esta etapa, y es el hecho de que Dios había planeado todo en detalle al punto que se nos da tanta información en el versículo 36. Dice que los madianitas, que era la caravana que lo vendieron en Egipto, y se nos da un montón de información a nosotros como lectores. Dice que se lo vendió a Potifar, se nos da el estatus de Potifar, que era oficial de Faraón, y se nos da el trabajo específico de Potifar, que era capitán de la guardia. Y todo eso va a ser muy importante para lo que viene después, porque a Dios no se le ha perdido ni un detalle, y Él está en completo control de tu vida si tú se lo permites. Amén. Así que José se está acercando más al sueño que Dios tenía para él, pero José no se da cuenta de eso, porque ¿a quién se le ocurrió que todos esos sueños de que él iba a reinar sobre sus hermanos y todo lo demás, incluía ser vendido como esclavo, ir a otro país, ir a otro lenguaje,
Y mire, muchos de nosotros que estamos aquí no nacimos en este país. Y nunca se nos ocurrió que íbamos a venir a otro país con otro lenguaje, con otra cultura. Y aquí estamos. Pero no es porque Dios perdió el control de la vida, sino porque nos está llevando hacia donde Él había planeado. Si usted le permite, usted tiene la garantía de su presencia, su provisión y su propósito para su vida. Entonces, me gustaría decirle, el capítulo 38 es de otra cosa en Génesis, es de otra historia separada, hace un paréntesis ahí y sigue la historia de José en el capítulo 39. Ahora, esta es la parte donde se pone súper personal. Me gustaría a mí decirle que usted puede ir desde el manto de su llamado al manto del cumplimiento de su llamado sin pasar por el del medio. Me gustaría decirle que existe esa realidad, que usted es llamada y acá se cumple el llamado. Pero usted siempre va a pasar por el del medio. El del medio es el manto del entrenamiento. En el manto del entrenamiento, usted se le va a dar experiencia que necesita y se le va a dar dones espirituales que usted necesita para hacer su llamado. Y regularmente, Dios va a utilizar algo difícil que usted está pasando, un sufrimiento, para acercarla más a Él. No es que Dios manda el cáncer, no es que Dios manda el divorcio, no es que Dios manda lo feo, pero tiene la increíble habilidad de tomar lo que fue difícil, lo que usted sufrió, y tornarlo en una bendición. Ese versículo de Romanos 8:28 que dice que todas las cosas a las que a Dios aman ayudan al bien, a los que son llamados a su propósito. Yo muchas veces le pregunté a Dios, ¿todas las cosas? ¿Todas? ¿La infidelidad de mi primer esposo? ¿Really? ¿La puedes tomar en una bendición? ¿El divorcio lo puedes tomar en una bendición? ¿La muerte de mis padres puede tomarse una bendición? ¿La enfermedad de mi esposo se puede tomar una bendición? Dios tiene la increíble habilidad de hacer que todas las cosas puedan tornarse de una forma que resultan en una bendición para usted o para otros, porque los propósitos de Dios son misteriosos. Y no es que Dios causó la muerte, no es que Dios causó la enfermedad, no es que Dios mandó lo feo, sino que agarró lo feo de este mundo y lo tornó en algo que pudo bendecir a alguien. Esa es una de las increíbles bendiciones y habilidades de Dios. Ahora, este manto de sufrimiento, si yo hago un survey hoy de todos ustedes, 70% de ustedes me van a decir que están en el manto del medio. No entendiendo por qué Dios está permitiendo algo en sus vidas, no entendiendo por qué tienen que pasar por esto. José va a ser esclavo ahora. Pero quiero decirles una cosa, y por favor no se olviden de esto. Esto es el capullo, donde muere el gusano, pero donde nace la mariposa. No se olvide usted que el mismo lugar, el capullo, es la tumba para el gusano, pero es la matriz para la mariposa. A mí me llama mucho la atención que este lugar oscuro pueda ser una tumba y una matriz al mismo tiempo. Pero si usted mira una mariposa, va a ver que así es. El gusano muere, pero aquí nace la mariposa. Y es en estos momentos donde usted va a aprender cosas acerca de Dios y acerca de usted misma que usted no puede aprender de ninguna otra forma. Aquí es donde el camino más largo, que son 13 pulgadas nada más, pero el camino más largo que tenemos que caminar en la vida, de acá a acá, ocurre aquí.
Aquí es donde Dios nos despoja de todas las seguridades falsas que tuvimos. Así que José va a pasar por esto. Y sí, hacemos esta trayectoria 3 o 4 veces en nuestra vida. Yo estoy por empezar una nueva, porque me estoy por jubilar de la que hice todos estos años. Y para mí el cumplimiento del llamado fue algo que me dio mucha alegría, mucha alegría. Me dediqué más de 25 años a estudiar la Biblia académicamente. Hice un PhD en Inglaterra mientras era pastora full-time. Dediqué toda mi energía, todo lo que tenía a esto. Y a fin de año me jubilo. Y entonces empiezo otra vez, porque tengo en mente otras clases de ministerio. Tengo en mente poder ayudar a personas mayores que no tienen forma de subsistir, o de dar de comer a la gente que no tiene casas, etcétera, etcétera. Algo completamente diferente. Y uno dice, wow, estoy empezando de nuevo. Pero así es, hacemos esto 3 o 4 veces en la vida. Esto lo pasé de muchas formas. Lo pasé con el divorcio de mi primer esposo, lo pasé con las muertes de mi padre, lo pasé con la enfermedad de mi esposo. Pero cada vez aprendí más sobre la gracia de Dios. Amén. Y eso pasa aquí. Por eso las alas de la mariposa salen en el momento del sufrimiento. Y ahí es donde podemos, yo tengo que tomar aviones a las 2 de la mañana y me levanto con, voy a ir a explicarles lo que yo conozco de mi Salvador. Es algo hermoso cuando usted puede cumplir la razón por la que fue puesto en esta tierra. Ahora, este manto, ese no es tan lindo, porque no entendemos nada de por qué Dios está permitiendo. Y esto es lo que le va a pasar a José en el capítulo 39. Me gusta que el versículo 2, mire cómo empieza. Ahora es esclavo de Potifar. Génesis 39, 2. Lo primero que le dice la Biblia es: Jehová estaba con José. Y uno dice, pero ¿cómo que Jehová está con José? Si José es esclavo. Sí, Jehová estaba con José. Y se le va a repetir muchas veces esa frase en la historia de José. Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, hasta el versículo 3 del capítulo 39, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Sí, Señor, pero es esclavo. Sí, pero Jehová estaba con José, porque él se está acercando al sueño que Dios tenía para él. ¿Quién se hubiera imaginado lo que Dios tenía para él? Nadie se lo podía imaginar. Y así halló José, versículo 4, gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo. Ahora, subraye eso, porque en cada lugar que José esté de ahora en adelante va a ser mayordomo. Va a estar a cargo de la casa de Potifar, después va a estar a cargo de la cárcel donde lo van a poner, y después va a estar a cargo de Egipto. Que nadie se le hubiera ocurrido eso, porque es en este manto que usted va a tener experiencia para hacer el llamado que Dios tiene para usted. Entonces, Potifar dijo, como veo que Dios está contigo, te entrego todo. Y le da un manto, usted va a ver en un momento, le da un manto que es el manto del mayordomo, que lo identifica a José diferente que a todos los otros. Así que él tiene un manto especial que es solo de José. Ahora, y se lo voy a mostrar en un momentito. Potifar dice, estás a cargo de toda mi casa, menos de mi esposa. Y la esposa de Potifar levanta la mano y dice, yo quiero ser parte de las cosas de las que José mayordomo. Y sí, quería que la cuidara bien, quería. Y entonces, José constantemente se tiene que escapar de la esposa de Potifar. Pero un día no había nadie en la casa. Como le dije, no necesita mirar novelas, solo lea la Biblia.
Capítulo 39, versículo 10. Hablando ella a José cada día. Insistente la señora. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su túnica diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su túnica en la mano de ella y huyó y salió. Pobrecito José, cada vez que le dan un nuevo manto a alguien se lo saca. Es la segunda vez. Acá tenía uno y alguien se lo sacó. Acá tiene otro y alguien se lo sacó. Él la dejó, ella lo asió por su túnica diciendo, duerme conmigo, y él dejó su túnica en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su túnica en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y vino a él a mí, para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su túnica y huyó y salió. Y ella puso la túnica de José al lado de ella hasta que vino el señor de la casa. Así que, miren, esta túnica del medio, que representa que él es mayordomo, aunque es esclavo, pero es mayordomo, representa la etapa en la vida que aunque usted haga lo que es correcto, igual va a terminar en la cárcel. Aún cuando usted actúe con integridad, van a pasar cosas que usted va a decir, pero ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué? Si yo hice lo correcto, mi esposo fue infiel, puede pensar usted, pero yo no fui infiel, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué ahora me agarró el cáncer? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En esta etapa, toda nuestra vida es un signo de interrogación. ¿Qué es lo que está pasando? Yo sé, Señor, que tú eres el alfarero y yo soy la arcilla y que tú me pones en el horno, pero me estoy tostando. Ya demasiado. ¿Cuánto? ¿Y cuán dura de cabeza soy que tengo que pasar por manto y por pozos? Ahí es cuando nos agarra el temor. Y no se olvide usted que si usted aceptó a Jesús como Salvador, tiene tres garantías: su presencia, su provisión y su propósito para su vida. Entonces llega el señor de la casa y lo pone en la cárcel. Pero no era fair, pero lo pone en la cárcel. ¿Y saben qué? En la cárcel lo hacen mayordomo. Dice el versículo 22, el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. Así que él está siendo entrenado para algo más grande. Y cuando está en la cárcel, vienen los dos sueños, y son para el copero y el panadero. Y entonces, no sé si ustedes sabían esto, porque mucha gente no lo sabe. El capítulo 40, versículo 3. ¿Usted sabe dónde estaba esa cárcel especial de los presos del rey? Debajo del palacio. Fíjense lo que dice el versículo 3 del capítulo 40. La prisión que estaba en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. ¿Y quién era el capitán de la guardia? O sea que ¿dónde estaba la cárcel? La cárcel donde pusieron a José estaba en la casa de Potifar, porque Potifar era el capitán de la guardia. Y entonces ahí también termina el panadero y el copero de Faraón, que se enoja con ellos. Y entonces un día, ahora que es mayordomo de la cárcel de José, va y ve que los dos estos están cabizbajos porque tuvieron sueños que no entienden. Versículo 6, estoy en Génesis 46. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor,
diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y por primera vez en la historia de José, él va a interpretar sueños. Porque es en esta etapa, cuando usted no entiende nada de por qué Dios permitió que usted termine en la cárcel, cuando usted hizo lo correcto, es en esta etapa que usted va a recibir experiencia y dones espirituales para hacer el llamado que Dios tiene para usted. Cosa que usted no puede aprender en la escuela. Sí va a ir a la escuela, sí va a tener experiencia en su trabajo, etc. Pero aparte de eso, Dios le va a dar dones espirituales para que usted pueda hacer el llamado que tiene en su vida. Así que José interpreta sueños y les interpreta a ellos dos el sueño. El copero volvería en 3 días a Faraón, y se sigue leyendo, y el panadero iba a ser colgado en 3 días. Yo sé que esta etapa es muy difícil. Este es el manto del llamado, este es el manto del entrenamiento para el llamado. Eso no quiere decir que es fácil. Por eso usted tiene que recordar que tiene la garantía de la presencia, la provisión y el propósito de Dios en su vida cuando usted lo ha aceptado a Salvador, como Salvador. Y fíjese que aún José le habla al copero y le dice, por favor, sacadme de acá, porque no es como que a uno le gusta estar aquí. Capítulo 40, versículo 14, José le habla al copero y le dice, por favor, no te olvides de mí en esta prisión. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien de volver a Faraón, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la... ¿Qué palabra tienen ustedes ahí? Bueno, esta palabra en hebreo es la palabra cisterna o pozo, es la misma palabra que el lugar donde los pusieron los hermanos en el capítulo 37. Allá le pusieron una cisterna y él dice, acá me pusieron en otra cisterna, me pusieron en otro pozo. ¿Cuántos pozos, Señor? ¿Cuántos mantos y cuántos pozos? Pero tengo que decirles que hay un versículo aquí que me llena de ánimo cuando estoy en el del medio. Y es el capítulo 39, versículo 20. Parece que no tiene nada que ver, pero les voy a decir por qué me llena de ánimo. Génesis 39, 20. Cuando Potifar lo puso en la cárcel a José, no lo puso en una cárcel regular. Tomó su amo a José, lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Por qué me da ánimo eso? Porque Dios sabía lo que iba a pasar. Y eligió a Potifar, Dios, para que cuando injustamente pongan a José en la cárcel, no lo pongan en la cárcel común, sino que lo pongan en la cárcel del rey. Y como Potifar era el capitán de la guardia de Faraón, entonces los que trabajaban para él también iban a la cárcel del rey. Y en la cárcel del rey él iba a conocer al copero. Y el copero iba a hacer la conexión con Faraón. Y de esa forma Dios iba a completar el sueño que tenía para el propósito de la vida de José. Todo estaba en detalle bajo el control de Dios. Por eso me da ánimo. Porque cualquier persona lo podría haber comprado a José. Pero Dios estuvo seguro que el que lo compró trabajaba para Faraón, para que cuando vaya a la cárcel injustamente se encuentre con otro empleado de Faraón y así se haga la conexión. Aquí, en el medio, se va a hacer la conexión que usted necesita para hacer su llamado en el futuro. Es aquí, en este. ¿Y usted cree que Dios no planeó para la necesidad que usted está teniendo en este momento? Amén. Usted tiene que pagar la renta el mes que viene y no sabe cómo. Usted sabe que hace 1000 años Dios ya planeó de dónde iba a venir ese dinero. No hay nada en su vida que escapa el control de Dios. Amén. Y si usted se lo pide, por supuesto, Dios no va a forzar su presencia en su vida, pero si usted quiere
la presencia de Dios en su vida, Dios tiene todo bajo su dominio. Amén. Bueno, pero José sigue en la cárcel. Y usted me dice, ¿y yo sigo en este matrimonio? Estoy en la cárcel, me dice usted. Usted no sabe cómo me trata mi marido, usted no sabe lo que yo estoy pasando en el trabajo, no sé lo que estoy pasando con mis hijos, usted no sabe. Estoy en la cárcel. Y yo le voy a decir, pero es la cárcel del rey. Es la que Dios va a utilizar para que usted pueda llegar a ser quien usted tenía que ser. Amén. Acuérdense que Dios usó a Saúl para matar al Saúl en David, para que cuando David sea rey no sea como Saúl. Así que Dios a veces pone lijas en nuestra vida, que van lijando las puntitas que tenemos en el carácter. Espero que su esposo no sea su lija, pero hay cosas en la vida que nos van moldeando. Ahora, tengo que confesar algo, y es que no me gusta para nada cómo empieza el capítulo 41. Vuelve el copero a Faraón, y me gustaría que el primer versículo del capítulo 41 dijera que pasaron 2 días que volvió el copero a Faraón, que se acordó de él. También podría pasar que diga, aconteció que después de 2 meses que volvió el copero a Faraón. Pero no dice eso. Después que el copero volvió a Faraón, ¿cuánto pasó? 2 años más que José se tuvo que quedar en la cárcel. Lo que quiero confesar, y lo confieso con toda mi alma y con toda mi voz, es que mi reloj nunca estuvo de acuerdo con el reloj de Dios. Jamás. Nunca jamás entendí el tiempo de Dios. Y cuando leo la Biblia, veo que nadie entendió el tiempo de Dios. Porque Dios ve cosas que nosotros no vemos. Y sabe cosas que nosotros no sabemos. Imagínense María, acaba de comprometerse con José y aparece el ángel y le dice, vas a estar embarazada ahora, hija. ¿No podría esperar 1 año, por favor? Que yo esté casada con José, así no me apedrean en Belén. Y no, porque va a nacer de una virgen y va a ser públicamente una virgen. Sí, pero recién me comprometí con José. ¿Quién le va a convencer a José que este es un bebé del Espíritu Santo? Imagínense usted, el tiempo no le pegaba a María. Hay esa autora que les dije de ayer, esta es de Max Lucado. Dice, si usted cree que el tiempo de Dios es difícil, dice, pregúntele a Sara, que esperó un bebé toda la vida. ¿Cuántos años tenía Sara cuando nació Isaac? 90 años. ¿Aquí hay alguna mujer que tiene 90 años? ¿Qué? ¿80? ¿Hay alguna de 80? Okay. ¿Qué diría usted si yo le digo hoy que usted está embarazada? Ajá. Con la experiencia espiritual puede pasar cualquier cosa, ¿no? Encima eso. Mire, lo primero que usted hizo, no sé si se dio cuenta, se rió. Y después dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Nos reímos todos. ¿Y saben cómo se llama Isaac? Risa, porque le dijeron a Sara, sí, 90 años, vas a estar embarazada. Y Sara hizo, ¿en serio? Y por eso se llamó Isaac, que quiere decir risa. Pero dice Lucado, fue la primera mujer en la historia que pagó al pediatra con el cheque de la jubilación. Me parece súper divertido, porque claro, el doctor de los niños, el pediatra, nunca se paga con el cheque de la jubilación, excepto Sara, porque tenía 90
y tampoco era el de José. Capítulo 41, versículo 1, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. En realidad tuvo 2. Y vinieron los 2 sueños y nadie se lo podía interpretar a Faraón y se acordó el copero de José. Y entonces el versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y versículo 14, Faraón dijo, traigan a este muchacho, por favor. Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y acá está la última tentación que usted también va a recibir antes de hacer su llamado. Faraón dijo a José, versículo 15, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Esta tentación es terrible. Es cuando usted está por llegar a su llamado y usted se empieza a creer que usted es la persona talentosa. Es como, Dios te está por usar para algo grande y uno empieza a decir, oh, la verdad que soy muy buena en esto, Es más, yo creo que a mí me tendría que elegir de anciana de iglesia, porque soy muy buena. Cuando usted empieza a pensar en eso, Dios ya no lo puede usar. Por eso siempre nuestro llamado nos agarra de sorpresa. Cuando Dios llamó a Moisés mira para otro lado y dice, ¿a quién estás llamando? Pues yo soy tartamudo. Mire, yo he visto gente en la parte de media, en televisión, que se empezaron a creer estrellas, que Dios no las pudo usar más. Y les voy a contar algo personal. Cada vez que yo vengo a predicar, no importa cuánto estudié o cuánto sé el tema, siempre le digo a Dios que por favor venga con su espíritu a explicar el tema, porque si no, yo no tengo nada que decir. Si no viene su espíritu, porque su espíritu traduce el tema para cada corazón, y yo no tengo esa habilidad. Entonces le digo a Dios siempre, todas las veces que vengo a predicar, por favor ven con tu espíritu y habla. Y un día yo estaba orando y le dije a Dios eso, porque no tengo nada para decir, decía yo. Y Dios dice, ¿te acordás de la historia de Balaam? Que usé una mula para que hable por mí. Vos vas a ser la mula del día. Cada vez que vengo a predicar, vengo con esa frase que dice, hoy vas a ser la mula del día. Y estoy tan cierta. Yo sé que muchos de ustedes han dicho, ay, usted predica tan lindo y todo lo demás. Ustedes no saben cuánto yo sé que el que está presente aquí es el Espíritu Santo. Amén. Y que yo puedo decir una cosa y Dios se la traduce a usted en lo que usted necesita escuchar. Y yo vengo con esa certeza, no porque yo soy buena predicadora, sino porque sé que está el Espíritu Santo predicándole a cada uno de ustedes el sermón que cada uno de ustedes necesita escuchar. Así que yo le ruego a usted que si usted le da un don espiritual, no piense usted creer que usted es el talentoso. Sepa usted que a usted se le da algo para que usted pueda darle a otros. Y entonces José contesta así a Faraón, versículo 16. Le dice José a Faraón, no está en mí. No es que yo escucho sueños para interpretarlos. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí que puedo cantar lindo. No está en mí que se me ocurren lindas galletitas. Si Dios me quiere dar ese talento para que yo pueda hacer su gloria, así lo hacemos. Pero estamos siempre en conciencia que no somos nosotros, que es Dios el que hace. Amén. Y entonces ahí Faraón le interpreta el sueño, José a Faraón, y le dice lo que va a pasar en los próximos años. Ustedes saben la historia.
Y entonces Faraón dice, así que es Dios el que te muestra esto. Versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjense, este es Faraón y ahora reconoce que el Espíritu de Dios está en José. Y dijo Faraón a José, versículo 39, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Pues que Dios está haciendo esto en ti, entonces no hay entendido ni sabio como tú. Y tú estarás sobre mi casa. Ahora no es Potifar hablando, ahora es Faraón. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Entonces, versículo 42, me emociona esta parte. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de una túnica de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y ahora finalmente José tiene una tercera túnica que nadie se la saca. Y llegó a ser el mayordomo de todo Egipto, del poder más glorioso que tuvo la historia en ese tiempo. Y Dios utilizó a un joven que estuvo dispuesto a pasar por todos los mantos y lo usó para preservar la raza a través de la cual vendría el Mesías. Porque eventualmente Jacob y todos sus hermanos vienen a pedir alimento a Egipto y ustedes saben la historia, donde se encuentra con sus hermanos. Y Dios utiliza a José para preservar la raza judía a través de la cual vendría el Mesías. Mire, hay muchas cosas sobre la vida de José que me gustaría contarles, pero no hay tiempo. Les voy a contar una. Saben que tenemos muchos caracteres en la Biblia que se llaman tipológicos, que son caracteres que estaban señalando lo que haría Jesús. Algunos de ellos son Adán, Abraham, Moisés, David, etc. Y uno de ellos es José. Hay mucho en la vida de José que iba señalando que eventualmente vendría un Salvador que preservaría la raza humana y que iba a pasar por todos estos mantos. Los mantos son muy importantes en la Biblia porque simbolizan etapas y estatus. Por eso el manto de la justicia de Cristo, muy a menudo se nos cuenta que eso es lo que nos salva. Usted está cubierto por el manto de la justicia de Cristo. Pero hay otros mantos que nos enseñan etapas. Y uno de estos mantos que les quiero contar, se nos dice qué manto va a tener Jesús cuando viene a buscarnos. Y se utiliza una frase de la historia de José. Así que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, donde se describe la venida de Cristo. Y hay una frase que yo le pedí que usted subraye en Génesis 37-31 que se va a utilizar en este versículo. Apocalipsis 19, voy a empezar en el versículo 11. Finalmente viene Jesús. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Miren, en esta escena todo es blanco. Nosotros estamos blancos porque hemos lavado nuestra ropa y las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero. El caballo es blanco, los ángeles son blancos, todo es blanco excepto uno. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Esta vez Jesús viene a buscarnos y hay un recordatorio. ¿Se acuerdan que les pedí que subrayen que agarraron la túnica y la teñieron en sangre? Ellos la teñieron en sangre para engañar. Jesús viene con una túnica teñida en sangre
para recordarnos el precio que Él pagó para salvarnos. Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo se vive en esta vida con un tenedor en la mano? Para los que no estaban al principio de contar la historia, pero ¿cómo se vive sabiendo que lo mejor está por venir? Si estamos a veces confundidos con nuestro llamado o sufriendo algo que no entendemos, o quizás haciendo nuestro llamado y pensando que, ok, hasta ahí estamos el resto de nuestra vida y empezamos de nuevo. ¿Cómo se vive esta vida con esa certeza de la presencia de Dios con nosotros, con esa seguridad? Bueno, en realidad es muy simple. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador y sabe que la única forma de salvarse es por su sangre, ya sea que usted esté en el primer manto, o el segundo manto, o el tercer manto, hoy quiero decirle que usted está cubierta. Amén. Completamente. Así que no teman, porque la justicia de Cristo la cubre. Amén. En su confusión, en sus dudas, en su sufrimiento, en los momentos hermosos de su llamado y en los momentos donde nosotros lo vemos, usted está cubierta. Y eso es lo increíble de tener a Jesús como Salvador. Amén. Que tenemos la certeza de la vida eterna, pero también la certeza de su presencia, de su provisión y su propósito. Amén. Así que cuando usted acepta a Jesús como Salvador, siempre tiene el manto de la justicia de Cristo como usted. Así que no tema y elija la fe sobre el temor. Amén. Pensé, ¿cómo podemos terminar todos con un tenedor en la mano? Y me di cuenta que usted nació con un tenedor, que es su mano. Si usted pone el dedo así, tiene un tenedor. Así que le voy a pedir que se pare y levante su tenedor. Alto, alto, alto. Acuérdense que el tenedor quiere decir lo mejor Está por venir. Lo mejor está por venir. Y vamos a decirle a Dios que le creemos, que lo mejor Está por venir. Así que vamos a cantar Siervas de Dios, la trompeta tocar. Con su mano arriba, con su tenedor. ¿Están? Siervas de Dios, la trompeta tocar. Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Cristo muy pronto viene y va a terminar con todo el sufrimiento, con toda la muerte, con toda la enfermedad. Así que vivamos con un tenedor en la mano recordando. Vamos a decir, 1, 2.